Quisiera saber un poco acerca de si ustedes ya han podido probar un poco la herramienta, si le han podido dar un poco de uso, si han visto un poco las funcionalidades, para yo un poco situarme en los puntos claves a tocar el día de hoy. Y bueno, y si no han utilizado por el momento la herramienta, si la van a descubrir ahora, me indican para yo también poder tocar puntos básicos de lo que es el uso de la herramienta. Así que nada, me gustaría primero escucharlos a ustedes respecto a los puntos un poco básicos de su experiencia. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Hernán Moreano. Yo tuve mi primera experiencia con Compilatio hace un mes, finales de diciembre. Subí un documento de manera individual y, bueno, obtuve un resultado que favoreció al estudiante. No hubo mucha sospecha de plagio y lo hizo rápido el sistema. Subí el documento al sistema, no a la plataforma, y se demoró que habrá sido unas 5 horas, 6 horas en revisar todo el documento y yo obtuve el resultado, ¿no? Esa fue mi experiencia. Muchas gracias. Perfecto. Y durante esta revisión hubo algo que no te quedó claro, sobre todo en la parte de la interpretación. Vamos a ver cosas técnicas esta vez también, vamos a recordar pequeños usos, tips, pero también obviamente una parte muy importante es la interpretación, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes entienden cuando van revisando el reporte? Respecto a eso, ¿te quedó algo que no estuvo muy claro, algo que te gustaría un poco aclarar en ese aspecto? Bueno, yo seguí un video de YouTube que ustedes han enviado, ¿no? Entonces subí el documento y recibí que el chico tenía de plagio un 3%. Lo que sí me gustaría saber es el porcentaje, ¿no? O sea, cómo interpreta el 3% con Pilates, si Vale. es bueno, es malo, es bajo, es alto, eso nomás. Muchas Vale, gracias. vale, perfecto. Perfecto, déjame lo anoto. Eh, vale, listo. ¿Alguien más que quiera tomar la palabra? ¿No? Y si no es el caso, pues yo podría ya empezar con la formación. A ver, bueno, voy a compartir mi pantalla, ¿sí? Cualquier pregunta que tengan me lo pueden ir compartiendo en el chat, ¿sí? Y yo voy a compartir en este momento mi pantalla para que ustedes puedan ver eh, la plataforma desde mi usuario, ¿sí? Listo. ¿Me confirma alguien que si pueden ver la pantalla? Sí, sí se visualiza. Muy bien, sí. Perfecto, perfecto. Bueno, vamos a ver en detalle, punto por punto de nuevo. Les voy a dar pequeños tips respecto al uso de la herramienta. Y bueno, vamos primero a lo que es la biblioteca de referencias, ¿sí? Si ustedes le dan apartado aquí a la biblioteca de referencias, ustedes van a tener una visualización sobre el repositorio interno, ¿sí? Esta biblioteca de referencias es de dominio únicamente del IAM y ustedes aquí pueden poner documentos que sean sensibles a consultación, documentos de años pasados, de 2015, 2016, etcétera, y que ustedes piensen que es necesario que esté dentro de la biblioteca de referencias para hacer reportes de similitud de este año, ¿sí? Eh, Esta biblioteca de referencias es de total propiedad suya. Nosotros, dado que los servidores de la empresa se encuentran en Francia, nos regimos a las leyes de propiedad intelectual europea, las normas RGPD, que como ustedes saben son bastante estrictas y pues nosotros no tenemos ningún derecho a difundir, explotar o comunicar respecto a estos datos, ¿no? A los datos que ustedes van a poner en esta biblioteca de referencias, ¿sí? Ahora, eh, vamos a ir al apartado de crear carpetas, ¿sí? Esto funciona como una aula virtual. Cuando ustedes crean una carpeta,
Aquí vamos a poner prueba 6 y aquí se va a generar un enlace, ¿sí? Este enlace lo que les va a permitir, cada carpeta nueva que ustedes abren, se genera un enlace, ¿sí? ¿Qué es lo que les permite este enlace? Este enlace les permite a ustedes comunicar, ¿no?, con sus estudiantes. Ustedes les pueden decir a los estudiantes que les depositen las tareas a este enlace, ¿no? Entonces, si ustedes les envían este enlace a sus estudiantes, lo que sus estudiantes pueden hacer es acceder a esta página. Ahorita pues no me deja subir ninguna tarea porque la tarea está cerrada, ¿sí? Pero normalmente lo que el estudiante puede es depositar tareas, ¿sí? Entonces, una vez que se deposita la tarea, eso les viene a aparecer inmediatamente en la tarea a corregir, ¿ok? Entonces, hay dos formas Darío, en las... perdón Sí. un segundito que les corte. Bueno, algunas personas de la institución me están indicando de que están teniendo problemas en la comunicación, que no se escucha, que están recortados. Entonces, no sé si es que, bueno, quisiera preguntarles, yo en mi caso particular estoy teletrabajo el día de hoy, entonces estoy desde mi casa y no estoy teniendo esos problemas. No sé si los demás están conectados desde el IAEN como tal, a lo mejor sea el problema de conexión de red desde ahí, desde el IAEN. No sé si es que me confirman ese dato. De igual manera, Felipe, disculpa, la presentación esta la estamos grabando, así que una vez que terminemos también va a estar la grabación, ¿verdad? Para poder compartirla internamente. Ah, perfecto. Entonces, muchísimas gracias. En el caso de que siga así con esos problemas, bueno, se les compartiría bueno, se compartiría con todos, mejor dicho, después la grabación para que puedan hacer una retroalimentación de la capacitación del día de hoy. Muchas gracias y Perfecto. mil disculpas de interrupción. No, no te preocupes. Una pregunta, ¿es un problema de que se entrecorta de red o mi micrófono? ¿O tiene algo que ver con mi tono de voz o sobre todo el aparato, los auriculares? No sabría decir exactamente porque a veces digo, bueno, en mi caso particular, como yo estoy desde mi casa, entonces no tengo ningún problema de interferencia. Ok, Entonces, pero sí, creo que es un poco más de problema en el IAEN como tal, de las personas, de docentes y demás personas que están conectados como tal ahí. perfecto. Vale, está bien. Bueno, entonces, dando una continuación, quiero aclararles que hay dos formas de depositar tareas, ¿no? La primera es, yo como docente estoy en la carpeta que abrí y yo mismo cargo las tareas a la herramienta. Y la otra posibilidad es enviar este enlace y que los estudiantes vayan depositando sus tareas directamente en este enlace, ¿ok? Ahora, se pueden hacer configuraciones generales para esta tarea. Quiere decir que yo puedo mover los índices de los límites de similitud. Cabe recalcar que estos son límites estándar, son límites que se ha sacado una media, ¿no?, de los límites impuestos en cada universidad y pues se estipula que una similitud aceptable es hasta el 10%, una que se debe tener mayor atención y revisar si existe plagio o no es del 10 al 25 y rojo es superior al 25%. Pero ojo, aquí ya viene la parte pedagógica, la parte de interpretación. No quiere decir que un estudiante que tiene 10% de similitud no tiene plagio y no quiere decir que un estudiante que tenga 50% tenga plagio, ¿vale? Es una comprensión que no adecuada de las herramientas antiplagio. En este momento no existe una herramienta antiplagio que te pueda decir que existe plagio o no, ¿no? Este tipo de herramientas simplemente te dan la información necesaria para que tú como docentes veas la similitud y tú determines si existe plagio o no, ¿vale? Entonces, hay que tener cuidado con estos límites. También, sobre todo, ustedes son una institución que corrige tesis, que hace mucho trabajo de investigación.
Y ustedes saben que la similitud entre campos de áreas del conocimiento puede variar, ¿verdad? Entre las ciencias exactas o tal vez una tesis doctoral de sociología, donde se usa como metodología la revisión bibliográfica, etcétera. Obviamente se ve, o derecho, ¿no? Donde se puede parafrasear muy poco. Obviamente se puede esperar un índice de similitud más elevado, pero claro, eso no quiere decir que exista plagio, ¿sí? Lo veremos también más a fondo esto cuando veamos el reporte de similitud. Simplemente les quiero dejar en claro que esto es algo que ustedes deben tomar en cuenta, pero solamente como un índice, ¿cómo llamarlo? No factual, ¿no? No quiere decir que el 25% lo sanciono y el 10% lo felicito, ¿sí? Es simplemente un índice que me permite ubicarme más o menos el porcentaje de similitud. Y es por eso que yo tengo que, primero, como docente, definir cuál es el nivel de originalidad esperado que yo espero de mis estudiantes, ¿ok? Luego de eso tenemos el apartado de biblioteca de referencias. Quiere decir que yo, cuando creo la tarea, quiero que toda la documentación vaya a la biblioteca, al repositorio, o que nada de lo que voy a analizar se quede en el repositorio. ¿Vale? Ahora, ¿por qué es importante que tengamos en cuenta lo que es una biblioteca de referencias? Como ustedes saben, a veces ustedes pueden hacer varias correcciones de una misma tesis, ¿verdad? O ustedes pueden hacer de una misma tesis entrega 1, 2, 3, 4, 5. Si ustedes añaden a la biblioteca de referencias y la dejan añadida la entrega 1, luego pasan la entrega 2, obviamente les va a aparecer un porcentaje de similitud del casi del 100% respecto a la entrega 1, lo que es totalmente normal, ¿verdad? Entonces, es por eso que hay que pensar en la biblioteca de referencias como si fuera mi biblioteca física que tengo en el IAM, ¿vale? Entonces, yo en mi biblioteca física del IAM, yo no lleno de deberes que no tienen valor, o cuando pongo una tesis en la biblioteca del IAM, yo no pongo la entrega 1, 2, 3 y 4 de la misma tesis, ¿vale? Entonces, pensar en tener cuidado en lo que se agrega dentro de esta biblioteca de referencias. Tengo el calor, pues estoy ingresada. Creo que alguien tiene una pregunta que tiene prendido el micrófono. Ya, tu manual. Micat, por favor, si nos puedes ya. Muchas gracias, perdón. Vale. Entonces, bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta, inquietud? No duden en hacérmelo notar en el chat respecto a lo que es la biblioteca de referencias y respecto a cómo debe ser el uso correcto de esta biblioteca, ¿sí? Igual, cuando nosotros vamos a una defensa de tesis, también al estudiante se le pide que haga un PowerPoint respecto a la tesis, ¿no? Entonces, ustedes deben saber que también pueden analizar los PowerPoint. Y si tengo el PowerPoint respecto a esta tesis, obviamente el PowerPoint me va a salir con un porcentaje alto de similitud. ¿Ok? Luego de eso, lo que les comentaba, tengo el apartado de recolecta de documentos. Si ustedes quieren activar este apartado, hacerle configuraciones adicionales a la recogida de tareas a distancia, recuerden, mediante el enlace, obviamente ustedes esto se activa de que permitan a los alumnos o estudiantes entregar un documento. Usted desea hacer visible para el estudiante los umbrales. Quiere decir que cuando el estudiante entra al enlace y va a entregar la tarea, ustedes quieren que ellos vean ese verde 10%, de 15 a 25 amarillo y de superior al 25 rojo. ¿Desean que eso sea factible y que el estudiante lo vea? Sí, no. Y si ustedes también desean poner una fecha límite para la entrega de esta tarea, por ejemplo, el primero a la medianoche, y si ustedes desean permiten, perdón, que el estudiante siga entregando tareas después de esta fecha límite. Si ustedes van a permitir esto o no lo van a permitir. ¿Vale? Así que bueno, una vez que se ha configurado eso, ustedes van a tener una carpeta normal como la que ven en este momento. ¿Vale?
Ahora, antes de ir a ver todos los apartados que se encuentran en el reporte de similitud, les quiero hacer acuerdo de los apartados que existen aquí, arriba, estos diferentes gadgets que se encuentran dentro de todas las cuentas docentes. La primera es una caja de herramientas, ¿sí? Esta caja de herramientas tiene diferentes recursos de concientización y de sensibilización para docentes, para estudiantes y para el equipo técnico pedagógico, ¿sí? Ustedes aquí tienen, por ejemplo, caja de herramientas de concientización estudiantes, artículos, por ejemplo, de que si la traducción es plagiar, parafrasear es plagiar. Todos estos recursos están a disposición de ustedes los pueden usar, los pueden compartir. Y si no los desean usar tal y como están en la plataforma de Compilatio, los pueden adaptar respecto a sus necesidades, ¿sí? Estos son recursos guías, como les digo, los pueden utilizar o modificar de manera institucional, ¿vale? También existen recursos de formación respecto al plagio, ¿sí? Y pues este es un recurso que se utilizó mucho durante el COVID, un código de honor que los estudiantes tenían que formar antes de subir cualquier tarea, subir cualquier tesis, y bueno, el simple hecho de hacer firmar este código de honor antes de subir cualquier tarea, pues ya sensibilizaba bastante a los alumnos, ¿sí? Entonces, bueno, esto se encuentra disponible y los invito a que lo puedan revisar en la caja de herramientas. Luego de eso tienen el apartado Mi Cuenta, en el cual ustedes pueden tener una guía de usuario, una guía de la entrega a distancia, que es el link que les mostré hace poco, servicio de asistencia y el historial de todas sus solicitudes, ¿vale? Aquí ustedes pueden cambiar el idioma y finalmente el portal de ayuda, ¿sí? El portal de ayuda, cuando ustedes ingresan, ponen el apartado, le dan clic aquí a Necesito ayuda y pueden poner, por ejemplo, no puedo subir una tarea. Aquí se les va a desplegar pues las FAQ, las respuestas más frecuentes, y en caso de que nada de esto responda a sus necesidades, les invito a generar un ticket, ¿no? Entonces aquí se pone su nombre de manera automática, su correo electrónico, y aquí ustedes pueden describir su problema y poner una foto o una captura de pantalla o subir el archivo. Y el equipo técnico se pondrá en contacto directamente con ustedes para ayudarles a solucionar este inconveniente. El equipo técnico ustedes lo pueden contactar directamente en español o en cualquier idioma de su preferencia, ¿sí? Listo. Entonces, una vez que hemos visto estos gadgets, vamos a ir a la parte de la entrega, ¿sí? Como les había comentado y se lo repito, primera forma de entregar, pues yo añado los documentos de una forma súper tradicional, ¿no? Recorro y pues puedo subir cualquier documento, y la otra que es la entrega directamente de documentos, la entrega a distancia, ¿no? Recuerden, envío este enlace a los estudiantes y las tareas me van a aparecer automáticamente aquí, ¿vale? Ahora, vamos a entrar a la parte ya del informe y de todas las funcionalidades, ¿sí? Como yo les había comentado, existe una biblioteca de referencias y esta biblioteca de referencias, este repositorio es de propiedad únicamente del IAEN y es por eso que ustedes tienen todo control sobre este repositorio, ¿vale? ¿Se acuerdan que cuando abrimos una tarea decía deseo agregar todo a la biblioteca de referencias o deseo que nada se encuentre en la biblioteca de referencias? A veces podemos olvidar este pequeño paso y enviar a que ya los estudiantes depositen sus tareas. ¿Qué pasa si olvido y yo, por ejemplo, no quería que nada se encuentre indexado en la biblioteca de referencias? Pues simplemente voy a esta pequeña biblioteca y le doy clic aquí y automáticamente esta tarea está desindexada. Entonces lo puedo indexar de esta forma. El cambio se hace automático y si yo lo quiero volver a indexar, pues le doy clic y automáticamente las tareas se vuelven a indexar en el repositorio, ¿vale? Ahora, vamos a ir a ver lo que es un reporte de similitudes, ¿sí? Vamos a darle clic a este semáforo, al semáforo rojo del 67%, y vamos a ver a dónde nos lleva, ¿ok? Listo. Bueno, aquí tenemos, para comenzar, vamos a ir
dando la interpretación que yo le daría, tenemos lo que es un índice de similitudes, ¿sí? Como les digo, esto los invito a utilizar bien los términos para no confundir a los estudiantes y, bueno, procurar tener un lenguaje común al interior de la institución. Este no es un índice de plagio, ¿sí? Esto es un índice de similitudes. Yo puedo tener un estudiante, como les comentaba, con 67% de similitudes, pero sin plagio, ¿vale? Y puedo tener un estudiante al 5% que tenga plagio. Obviamente los acompañamientos, la instrucción, la guía que daré al estudiante va a ser distinta, ¿no? Por ejemplo, si tengo un estudiante al 67% que no tiene plagio, pues obviamente mi guía como docente, la instrucción que le voy a dar es ir más allá en el pensamiento crítico, voy a empujar a desarrollar sus argumentaciones, etcétera, etcétera. Si yo tengo un estudiante al 5%, pero que tiene plagio, obviamente va a ser revisar las normas APA, formar en torno a ética, formar en torno a derechos de autor, por qué es importante no plagiar, y en torno a otros valores también, como por ejemplo ética profesional. Entonces, yo lo que pienso o lo que siempre recomiendo y que da mucho resultado a las instituciones es sacarse de la mente en una primera instancia al encontrar el plagio, sino definir cuál es el nivel de originalidad que yo voy a admitir en las tareas de mis estudiantes, ¿ok? Por ejemplo, si yo voy a hacer una tesis, voy a recoger tesis de derecho, yo tengo que tener en mente que, bueno, ningún trabajo que depase el 40% de similitudes lo voy a hacer pasar, pero no lo voy, si se depasa, no lo voy a sancionar como plagio. Tengo que revisar cuál tiene plagio y cuál no tiene plagio. Entonces, el primer nivel de lectura es la originalidad del documento. Y ya el segundo nivel de lectura es si existe plagio o no existe plagio, ¿sí? Y esto no es algo de compilación, como les decía, no hay un software en la Tierra que les pueda decir si existe plagio o no existe plagio en un documento, ¿sí? Eso siempre va a depender de la expertise y la experiencia de un profesor al momento de corregir, ¿ok? Entonces, no sé si tienen alguna inquietud, alguna pregunta respecto a este índice, que bueno, parece un concepto tan fácil, pero normalmente es donde más nos equivocamos. Y también porque, bueno, a veces leemos, ¿no? En los medios de comunicación o hay una mala comunicación entre las empresas que proveemos el servicio. Respecto a lo que es este índice de similitud, me gustaría saber si alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud, si desea que volvamos a aclarar este punto. Vale. Entonces, de no ser así, parece que está claro. Yo voy a continuar con el análisis del reporte de similitudes, ¿sí? Aquí tengo propiedades, nada más metadata, como se dice, información administrativa del archivo, quién lo subió, el título, cuándo fue cargado, cuándo se acabó el análisis y el número de palabras, ¿ok? Ahora voy a este segundo nivel, que es el nivel de cálculos, ¿sí? Aquí me dice cuál es el nivel, el idioma detectado en el reporte de similitudes. Además de eso me indica el texto entre comillas del documento, ¿no? El porcentaje de texto que se encuentra entre comillas. Y sepan que yo puedo excluir, ¿no? El texto que se encuentra entre comillas y cuenta con similitud, ¿vale? Por ejemplo, en este caso tenemos un texto entre comillas con similitud del 15%. Si yo deseo excluir toda la documentación que se encuentra entre comillas y cuenta con similitudes, porque asumo yo que está citada, le doy clic aquí y automáticamente el índice de similitud cambia, ¿vale? Como les digo, esto es algo que no lo recomiendo en una primera instancia. Si yo estoy tratando de ver el nivel de originalidad de la tarea,
¿sí? Obviamente yo también quiero percatarme que incluso de lo que se encuentra entre comillas, ¿sí? Una vez que ya está validado ese nivel de originalidad, yo ahí podría estar ignorando las fuentes entre comillas con similitudes, ¿sí? Ahora, tengo un total de fuentes, ¿sí? En este caso hay 30 fuentes que son divididas en 3 apartados. Las fuentes muy probables es efectivamente cuando se copia y pega, ¿no? Obviamente esto no es plagio porque una fuente también se puede pegar y copiar y pegar si se encuentra bien citado. Entonces, estas son fuentes muy probables. No ha habido parafraseo, el estudiante ha hecho copia y pega. Luego de eso tenemos las fuentes poco probables, ¿sí? Donde se ha hecho un trabajo de parafraseo. Se encuentra una similitud, pero en un orden, en una arquitectura distinta en el texto, ¿sí? Las palabras se encuentran con otra ubicación o ha habido un trabajo de parafraseo, ¿sí? Y luego tengo las fuentes accidentales. Las fuentes accidentales son aquellas que, por ejemplo, se repite en el enunciado dentro de una misma carpeta, como por ejemplo el eslogan de una universidad, o si por ejemplo el docente envía una ficha y bueno, la pregunta se repite en todas las fichas de todos los estudiantes, eso lo va a enviar en fuentes accidentales y obviamente va a tener mucha menos repercusión en lo que es esto. Si yo tengo 60 fuentes accidentales y una muy probable, quédense tranquilos que la fuente probable va a pesar más que las 60 fuentes accidentales, ¿sí? Ustedes no van a cometer el error de decir alguien plagió por errores de fuentes accidentales, ¿ok? Y luego tenemos las fuentes descartadas debido a que dentro de la herramienta se pueden descartar fuentes. ¿Por qué se pueden descartar fuentes? Porque, bueno, existen instituciones en las cuales, pues, existen normativas y los estudiantes, si cuentan, por ejemplo, con 10% superior al 10% de similitud, no se pueden graduar, ¿no? O no pueden validar su tesis. Entonces, el docente hace un trabajo de verificar las fuentes. Si no existe plagio, las descarta y eso va haciendo que baje automáticamente el porcentaje de similitud y el estudiante pueda validar su carrera, ¿ok? O su posgrado. Eso es a discreción de cada institución, es algo en lo cual yo no estoy 100% de acuerdo, porque cada investigación, cada tarea, cada área del conocimiento tendrá diferentes requerimientos, diferentes necesidades, y yo no veo el por qué un estudiante que haya hecho un excelente trabajo de investigación y tenga 15% de similitudes, no se pueda graduar, mientras que pueda haber un estudiante que tenga 10, que tampoco haya plagiado, pero incluso que no haya hecho un tan buen trabajo en citación, en conseguir fuentes, no esté penalizado y se pueda graduar. Entonces, bueno, es un punto de vista personal, ¿no? Y consejos los cuales proporcionamos como asesorías a las instituciones en el mundo entero. Y bueno, es un consejo que yo suelo dar a las universidades, ¿ok? Luego de eso vamos a ir a las descargas. Quiere decir los documentos que como docentes nos podemos descargar o enviar, ¿sí? En primer lugar tenemos el archivo original. Quiere decir que yo me puedo descargar el archivo del estudiante, ¿sí? El archivo original en el formato que el estudiante lo haya subido, sea Word, PDF, etc. Luego de eso tenemos el informe PDF. Quiere decir que, pues, si yo tengo un trabajo de investigación muy bien hecho, con muchas fuentes, la herramienta me va a generar un informe de similitud completo, ¿no? En este caso, 21 hojas de informe en el cual se me indica todas las fuentes que fueron encontradas, ¿vale? Y los porcentajes y los textos, los pedazos de texto donde se encuentra la similitud. Normalmente esto se hace en casos en los cuales se encuentra plagio y se sube el reporte a un comité de ética, etcétera, etcétera, pero como docentes no siempre necesitamos guardar o archivar la totalidad del reporte. Es por eso que también existe lo que es un certificado PDF, que es un resumen del informe, ¿no? En el cual solo me dice el nombre del estudiante, cuándo lo subió, etcétera, y también su porcentaje de similitudes, ¿sí? Y las fuentes principales donde se encontró la similitud. ¿Okay?
Además de eso, si yo no deseo descargarme esta información, la puedo enviar en un formato PDF al comité de ética, al estudiante, sin salirme de aquí, sin descargármelo. Y también puedo hacer lo mismo con el certificado en PDF. ¿Okay? Ahora, vamos a la parte ya de interpretación. Compilatio presenta la información de tres formas: en formato de síntesis, de texto completo y de fuentes. Yo, cuando he tenido que utilizar la herramienta para corregir tareas, deberes, la fuente que más recomiendo yo, porque desde mi punto de vista es la más gráfica, es el formato de fuentes. ¿Ok? ¿Por qué a mí me gusta el formato de fuentes? A mí me gusta el formato de fuentes porque primero puedo dar una vista rápida al nivel de investigación y de fuentes utilizadas por el estudiante. Si esta es una tesis y yo veo que me puso Club de Ensayos, buenastareas.com, Buenas Tareas, bueno, aquí está ONG, otra vez Buenas Tareas, Club de los Ensayos, Dirigentes Digital y compañía. Tal vez para un deber e incluso si es posgrados, yo no lo admitiría. Y bueno, rápidamente ya me puedo dar cuenta un poco de la calidad de investigación del estudiante, ¿sí? Además de eso, este formato me presenta las fuentes en orden decreciente, quiere decir, de la que cuenta con mayor similitud a la que cuenta con menor similitud, ¿vale? Ahora, ¿qué más puedo hacer desde aquí? Si yo le doy clic aquí, puedo acceder al documento en donde se encontró la similitud. En este caso es un documento web, pero también puede ser un documento que se encuentra en repositorios o un PDF, como es este caso, etcétera, etcétera. ¿Okay? Ahora, hay algo que deben tomar en cuenta ustedes, es que hay tareas como ¿no? Que ustedes no pueden acceder y es porque pertenecen a repositorios de otras instituciones. Esto quiere decir que si yo encuentro, no yo, el algoritmo encuentra una similitud entre una tesis del IAEN y una tesis de la Universidad Central, respetando las leyes de protección de datos de la Unión Europea, yo les puedo mostrar, les puedo decir, oye, hay similitud, les puedo decir dónde hay la similitud y les voy a indicar más adelante, pero no les puedo decir que es de la Universidad Central y que es de tal estudiante, porque ahí estuviera difundiendo información de la cual yo no tengo derecho a difundir. ¿Ok? Es por eso que pueden en ocasiones, efectivamente, tener este tipo de encriptado. Ahora, después de eso tenemos el porcentaje de similitud total, o sea, el peso que tiene esta fuente en el total de similitudes. Ahora, vamos a ir a ver otra funcionalidad que a mí me parece bastante interesante, que es la vista en forma de espejo. Para yo comparar, ¿no? Mi tarea y la tarea y la fuente, yo le voy a dar clic en estos binoculares y estos binoculares me van a llevar automáticamente a comparar mi documento y la tarea, y la fuente encontrada. Entonces, aquí es el momento donde yo puedo comprobar si existe o no existe plagio. Obviamente, de las fuentes más grandes y más importantes, yo recién aquí puedo ver si es el documento original y si mi estudiante ha citado correctamente, ¿verdad? Entonces vamos a ver aquí, voy a revisar y por ejemplo en esta fuente, ¿no? Pues hasta el momento no veo la fuente. Aquí la he puesto. Entonces yo esto ya no lo podría estipular como un plagio, ¿verdad? Entonces aquí en este punto es donde yo puedo comprobar si existe plagio o no existe plagio, viendo si el estudiante ha citado o no ha citado. Esta funcionalidad en forma de espejo está disponible para todas las fuentes, sean muy probables, poco probables. Y aquí también se encuentra la funcionalidad de descartar, ¿sí? Quiere decir que si, perdón, estamos al 82%. Si yo le doy clic aquí, si yo después de revisar digo, mira,
esta fuente es grande, pero pues está bien citada, era necesario porque la ley no se puede cambiar, etcétera. Yo le doy descartar. Al momento que yo le doy descartar, miren cómo baja el porcentaje de similitudes, baja del 60% y además de eso, el informe y el certificado también se modifican automáticamente. ¿Sí? Como les había comentado, en el formato fuentes, esta funcionalidad de visualización en forma de espejo se encuentra factible y a la vista de pues, todas las fuentes, ¿no? Incluso las menos probables. Ahora, compilación también, bueno, antes de continuar, si ustedes quieren, se acuerdan que descartamos una fuente, si ustedes la quieren restablecer, le dan simplemente aquí y la restablece. Esto es importante porque con el objetivo de que toda la información sea trazable, el reporte de similitudes, no hay nada que se pueda eliminar dentro de este reporte. Hay cosas que se pueden modificar, ignorar, descartar, pero no hay nada que se pueda suprimir para evitar casos de que se ha eliminado cosas sin querer, o que se ha pedido que un docente elimine alguna fuente, etcétera. Eso no es posible. ¿Okay? Simplemente se puede descartar y dentro de los reportes de similitudes aparecerán las fuentes, perdón, dentro de los informes PDF y certificados PDF aparecerán las fuentes descartadas. ¿Sí? Ahora, una vez visto el formato fuentes, voy al formato texto completo. En el formato texto completo, como su nombre bien lo indica, simplemente me aparecen a mí los pedazos de texto donde se encuentra la similitud, ¿sí? Señalada. Si yo la quiero ver en forma de espejo, también me lo permite. ¿Okay? También me permite verlo en forma de espejo y una vez que yo hago la revisión también lo puedo descargar, ¿sí? También puedo ver las fuentes de esta fuente de esta fuente de similitud y puedo acceder directamente desde aquí, ¿ok? Y finalmente yo tengo el formato síntesis, ¿vale? El formato síntesis a mí lo que me va a permitir es tener una mezcla entre el formato fuentes y el formato texto completo, ¿sí? Voy a tener las fuentes principales y los pedazos de texto donde se encuentra la mayor cantidad de similitud, ¿sí? Solo para recordarles, cuando yo tengo los pedazos de texto donde hay similitud, puedo darle a ver fuentes y me aparecen las fuentes donde se encuentra la similitud. También tengo acceso a la vista de espejo y también puedo descartar. ¿Ok? Pero como les digo, el formato que a mí me parece más, que es más gráfico y que a mí me ayuda a situarme mejor en lo que es la calidad de la investigación es el formato fuentes. ¿Ok? Así que bueno, eso es lo que la forma en la que yo les quería formar el día de hoy. He dejado unos 10 minutos de espacio para saber si ustedes tienen alguna duda, alguna inquietud, algo que no haya quedado claro. Creo que es el momento importante que ustedes me lo pregunten o si tal vez piensan que es una pregunta útil para otros compañeros que verán el reprise de esta formación, pues adelante, encantados de responder a todas sus inquietudes o dudas. Darío, muchas gracias. Hay una pregunta en el chat del docente Hernán Moriano, en la que nos pregunta, dice, ¿qué pasa si varios profesores revisan un mismo documento a la vez en la plataforma? Ok. ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? Claro que sí, menciona, ¿qué pasa si varios profesores revisan un mismo documento a la vez en la plataforma? Mira, si se revisa un mismo documento a la vez, o sea, si están sincronizados en el lanzamiento del análisis, difícilmente
les va a contar como similitud, ¿no? Porque todos están siendo al mismo tiempo. Ahora, ¿qué pasa si se lanza con 1 minuto de antelación uno y luego se lanza otro? Obviamente, si está en la biblioteca de referencias, le va a parecer que tiene 100% de similitudes con el documento subido hace 1 minuto, ¿vale? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer en ese caso? En ese caso tendríamos que quitar, voy a cerrar esto. En ese caso lo que tendríamos que hacer es quitar el documento de la biblioteca de referencias, lo tendríamos que desindexar para que no se quede guardado todos estos documentos dentro de la biblioteca. Y si yo voy a hacer pues la revisión en forma de espejo y me doy cuenta que es exactamente el mismo documento, lo que yo haría pues automáticamente fuera darle clic aquí y descartar fuente para tener un análisis más limpio, ¿no? Es algo que suele pasar muy poco, que se revise un mismo documento simultáneamente por varios docentes. Nunca he tenido ese caso. Tal vez es para hacer un doble chequeo de una tesis o etcétera. Si ese es el caso, pues más bien yo les recomiendo que se compartan los informes, ¿no? Pero pues tal vez no estoy viendo el escenario en el cual también se pueda dar eso, pero esas son las 2 medidas que yo tomaría, ¿sí? Tengo otro caso figura que les puede también servir, es que en caso de que ustedes deseen lanzar varios documentos, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un aula, ¿verdad? Compuesta de varios alumnos y yo hago los análisis automáticos. Quiere decir que el estudiante me sube la tarea el lunes y el lunes pasa el índice, el compilación, ¿sí? ¿Qué pasa? Que la tarea del estudiante del día lunes se va a comparar con todas las bases de referencia de compilación y con pues la biblioteca interna de la institución, ¿vale? ¿Y qué pasa si dentro de esta misma carpeta sube un estudiante su tarea el día viernes? La tarea del estudiante del día viernes se va a comparar con las mismas fuentes que la tarea del estudiante del día lunes, más las tareas que se fueron recolectando durante la semana, o sea, más la tarea del estudiante del día lunes, ¿vale? La parte injusta es que si yo ya le asigné una nota al estudiante del día lunes y encuentro similitudes, pues tendría que yo cambiar, reasignar notas y pues la tarea del compañero del día lunes no se compararía con el resto de tareas de sus otros compañeros. ¿Ok? Es por eso que yo les recomiendo que si tienen estos casos de que dejen abierta una tarea una semana y quieren detectar si hay similitud dentro de los alumnos de una misma aula, que por favor tal vez programen los análisis para que todos los análisis sean detectadas o sean analizados con los mismos estándares y con las mismas fuentes, ¿ok? Entonces, bueno, ese era otro caso figura que no quería omitir. No sé si respondí bien la pregunta, si está clara la explicación. Me gustaría saber si queda todo claro para ustedes. Excelente, muchas gracias. Perfecto, me alegro mucho. Tal vez otra pregunta, tal vez otra inquietud. Pregunten nomás con confianza. Sí. Jorge Yepes, tengo que alzar la mano. Adelante, Jorge. Gracias. Sí, Darío, muchas gracias. Una consulta. En la sección de fuentes, digamos que el estudiante tiene en 2 partes diferentes de su trabajo la misma fuente, o sea, en 2 secciones. En esta parte de fuentes, tú diferencias de estas 2 secciones cuando, digamos, lo pones descartar o cuando pones descartar,
ahí descartas la fuente, esta misma fuente que fue, que tiene su similitud en diferentes partes del texto. Entiendo, No sé si estuve entiendo. claro, Sí, 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 totalmente, Darío. totalmente, totalmente. En este punto, ¿no? Actualmente en la versión con la que ustedes cuentan, se ignora toda la fuente, pero hay una actualización de la herramienta que vendrá normalmente para el próximo periodo, en el caso de su institución, que ahí tú puedes, o sea, tienes tú una fuente madre, ¿verdad? Y tú, pues de esta fuente madre puede tener varias partes de similitudes respecto a esta primera fuente. Entonces tú puedes ir o ignorar toda la similitud respecto a esta fuente principal o puedes ir ignorando diferentes pedazos de la similitud. ¿Ok? En este punto, pues ignorarías toda la fuente, eh, pero también hay que, por ejemplo, te voy a mostrar aquí. Bueno, no lo tengo aquí. Pero efectivamente, o sea, en conclusión, lo que te quiero decir es que en una futura versión que saldrá dentro de unos meses, se pueden ir ignorando la totalidad o diferentes pedazos respecto a la fuente madre, pero al momento de hoy, en esta versión que ustedes cuentan el día de hoy, si descartas tú esta fuente, se descarta todo lo que esta fuente principal, ¿sí? Sería esta, la U, ¿vale? Listo. Muchas gracias, Darío. No, de nada. Pregunta, alguna otra inquietud o algo que quieran que repita, tal vez que quedó claro, pero que les gustaría que repita. Hola Darío, buenos días, te saluda Andrea Carrión. Andrea, mucho. Lo que no me quedó claro o quizá no comprendí bien es el momento que envían los estudiantes al correo electrónico. ¿Está esto integrado con la subida de tareas en la plataforma Moodle o tendrían que hacer una subida en la plataforma Moodle y un envío por correo electrónico? Vale, vale. Mira, nosotros contamos con una integración con Moodle, pero eso no es lo que la institución adquirió para este periodo, ¿vale? Pero es algo que se podría estudiar tal vez para el próximo año. Obviamente la integración con Moodle es mucho más fácil porque, bueno, tú como docente ingresas a revisar tus tareas y abajo ya tienes el porcentaje de similitud de todas las tareas, le das clic y tienes tu reporte, ¿sí? No tienes que ingresar a la herramienta de compilación para ver los reportes, subir tareas, etcétera, etcétera, ¿ok? Entonces sí, efectivamente la herramienta de Moodle es muy, muy útil por eso en términos de facilidad y más ergonómico. En el caso actual en el que ustedes están usando la plataforma, el enlace ese en el cual el estudiante tiene que depositar la tarea no es un correo electrónico, funciona un poco como Moodle, ¿verdad? O sea, es un enlace, tú le envías al estudiante, el estudiante le da clic, deposita su tarea y te llega a ti directamente, no a tu correo, sino a una carpeta, a la carpeta que tú abriste para esa tarea. ¿Okay? Entonces, si tú abriste una carpeta que se llama Economía 1, tú envías el enlace de Economía 1 y todas las tareas de Economía 1 te van a llegar a esa carpeta. ¿Ok? Y de ahí tú puedes programar el lanzamiento. Obviamente esta funcionalidad la habíamos desarrollado hace mucho tiempo antes de que las aulas virtuales o las LMS como Moodle, Canvas, Sakai y Blackboard sean tan utilizadas, ¿no? Pero ahora de más en más son herramientas que son bastante básicas en las instituciones y como te digo, si es una necesidad de la institución, es algo que incluso podríamos hacerles una demostración o incluso ustedes podrían probar la herramienta desde su plataforma Moodle sin ningún precio o costo para que ustedes vean cómo funciona y si se adapta a sus necesidades.
Quizá entonces si nos puede recordar cómo se genera el enlace a la carpeta, cómo se crea la carpeta y cómo se genera el enlace. Claro que sí. Mira, por ejemplo, vamos a crear una carpeta. Entonces vas aquí a la parte que tienes mis carpetas y vas a crear una nueva carpeta. ¿Sí? Y aquí pones, por ejemplo, prueba y ¿vale? Y aquí automáticamente ya se te genera el enlace, porque es un enlace por carpeta, porque si no luego todo estaría mezclado y bueno. Entonces se te genera un enlace por carpeta, ¿sí? Luego de eso tú haces las configuraciones que les mencioné, si quieren hacerlas, porque ya vienen configuraciones hechas instaladas. Si no quieren tocar nada, validan. Listo. Y aquí yo ya tengo mi tarea de prueba IAE. Entonces, yo ahora quiero que la gente, mis estudiantes, me depositen tareas aquí. ¿Qué voy a hacer? Voy a copiar el enlace y les voy a pedir a los estudiantes que por favor me depositen tareas aquí. ¿Sí? Por ejemplo, yo podría a ustedes inscribirles en el chat. En este enlace, por favor, deposítenme las tareas. ¿Sí? Entonces, los estudiantes van a darle clic a este enlace, van a subir, mira, poner un documento a mi profesor, ¿vale? Ellos van a poder ingresar aquí un documento, van a poner su email, su apellido, su nombre, usted es el autor del documento, quiere añadir otros autores cuando es un documento grupal, título, descripción, una pequeña prueba de que no son un robot y la entrega del documento. Y aquí están todos los ficheros admitidos por compilación, ¿no? Que son efectivamente casi todos. Y automáticamente, una vez que ellos hacen el envío, yo dentro de mi carpeta de prueba IAEN, aquí me van a aparecer todas las tareas que mis estudiantes me han enviado. Entonces, como te decía, cuando tú creas una carpeta, como puedes ver aquí, crear carpeta, se te genera un enlace nuevo y cuando ya creaste la carpeta, tienes siempre acceso de nuevo a este enlace para que tú lo puedas enviar a tus estudiantes. ¿Ok? Una reconsulta, ¿cuánto tiempo quedan activas las carpetas o indefinidamente mientras dure la licencia con el IAEN? Exactamente. Eso es, lo gestiona el docente, si quiere suprimir, si quiere agregar, si quiere mezclar, eso lo gestiona directamente la institución con su sistema organizacional y su sistema de manejo de la información, pero nosotros, o sea, nosotros respecto a las normas RGPD, yo no puedo ingresar nunca a la cuenta de ningún docente, ¿vale? Solo puede acceder el equipo técnico por si ustedes lo piden, pero yo no puedo acceder a mover tus carpetas, a suprimirte, no. Eso lo gestionan ustedes de manera independiente, ¿vale? Perfecto. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra inquietud? Sí, buenos días. Buenos días. Serafín de Biblioteca. A ver, nosotros, esto estoy viendo que principalmente quienes están participando son los docentes, ¿verdad? Y la capacitación está para esa área principalmente. Nosotros en biblioteca, en los años anteriores, hemos dado el servicio para que los estudiantes puedan hacer una, no sé si sería el término, una prerrevisión antes de entregar su trabajo a los profesores, dependiendo de las áreas. Hemos dado el servicio de revisar en qué nivel de similitud está su trabajo, o si es que está bien citado o no, que permitía mirar en los programas que utilizábamos antes. No sé si es posible hacer eso en esto, no me quedó claro también. Perdón, que llegué unos minutos tarde porque estaba en otra actividad. Ok. Una pregunta, ¿cómo gestionaban esto? O sea, los estudiantes tenían cuentas, tenían que ir a la biblioteca, No, ¿cuál era el modo de funcionamiento? ya, el modo de funcionamiento era, claro, las cuentas estaban habilitadas para todos los profesores, Ajá, pero en biblioteca teníamos una cuenta genérica, digamos, en ya. donde los estudiantes por un formulario nos enviaban el requerimiento de hacer un control de similitud
en el programa, en los programas que teníamos antes, ¿no? Entonces nosotros corríamos ingresábamos, mejor dicho, el documento que nos habían enviado, nos generaba un reporte y evidentemente, el rato que ingresábamos la dirección electrónica del estudiante y el reporte pues ya lo recibía el estudiante Claro, con todos los comentarios, y sobre esa base ellos podían ir haciendo sus ajustes. claro, Evidentemente, cuando enviaban al profesor, el profesor ya sabía que ese documento había sido ya pasado por el programa, porque en el momento que el profesor hacía su control, también le aparecía la similitud sobre la capa anterior. Entonces, el profesor podía descargar, mejor dicho, podía descartar la capa anterior anterior. si quería revisarla, o si no, lo dejaba con el sistema. Claro, vale, me queda claro. Claro que pueden hacer eso, simplemente pues ustedes tendrían que pedir al administrador que cuenta valga la redundancia, con las cuentas, con la capacidad de crear, suprimir cuentas y pedirles que les abra una cuenta, por ejemplo, genérico biblioteca, ¿vale? Sí, sí, Entonces, tenemos todavía por ahí, está ya, Juan Carlos nos había habilitado, o sea, está la cuenta, pero como no, este programa sí, la verdad nos es novedoso, entonces no tenía muy claro cómo manejarla. entonces, mira, lo que yo haría es, por ejemplo, lo que acabo un poco de indicar. Lo que yo haría es crear una nueva carpeta para, por ejemplo, tesis, no sé cómo las dividen ustedes, si es por áreas del conocimiento, pero bueno, yo pondría, por ejemplo, sociología 2022, semestre 1, digámoslo así, ¿vale? Y aquí se me genera este enlace. Entonces, cada vez que el estudiante, no, voy a crearla para que ustedes lo vean. Y aquí obviamente lo añadiría biblioteca de referencias para que me aparezca esta capa que tú acabas de decir, que luego el docente puede ver, para que quede registrado esta primera entrega dentro de mi biblioteca. Y lo que yo haría es, cuando el estudiante me diga, señor de la biblioteca, deseo hacer un análisis de similitud, le envío el correo copiando este enlace y le digo, mira, mediante este enlace puedes hacer la entrega. Y a mí automáticamente ya me llega aquí y yo puedo lanzar los análisis. O algo que es un poco más fastidioso, que te envíe la tesis y tú lo cargas. Pero dado el sistema de funcionamiento que ustedes ya tenían mediante formulario, esto funciona igual. Esto es como un formulario, ¿ok? Porque si tú le das clic aquí, te lleva automáticamente a poner un documento y a llenar el formulario que vimos con anterioridad, que es este. Entonces aquí pone su tesis, sus correos, si quiere darte alguna descripción y lo envía, ¿ok? Y luego tú le puedes enviar el reporte, como lo vimos anteriormente aquí. Tú le puedes dar acceso al estudiante. Por ejemplo, si les deseas dar el acceso mediante PDF, pues le puedes dar el acceso mediante un informe PDF, ¿vale? No sé si te quedó claro y tienes un poco más claro lo que sería el procedimiento, o si cambia mucho de lo que tenían anteriormente. Sí, a ver, en la versión anterior nosotros ingresábamos la información, o sea, el documento, se regeneraba el reporte, y ese reporte mm, puro y llano, o sea, nosotros no hacíamos ningún tipo de validación, digamos, del reporte, y eso es lo que recibía el estudiante. Algunos estudiantes sí nos pedían si es que nosotros podríamos ayudarles en este sentido a mirar, a entender, a ver el reporte en algunos detalles, y con eso nosotros les dábamos algunos criterios. Para eso, lo que también hicimos fue que mensualmente teníamos un taller, valga la redundancia, mensual, del programa de control de similitudes. Entonces, una persona que capacitaba en el término,
a los estudiantes les iba explicando cómo entender el formato, cómo entender el reporte, sobre todo, qué detalles había que tener en cuenta y todas estas cuestiones, de tal manera que los estudiantes podían saber, si bien ellos no tenían cuenta, sí como estudiantes a través de la biblioteca podían entender los reportes que ellos recibían. Claro. Eso sí logramos hacerlo. No sé si, por ejemplo, podremos hacerlo en esta oportunidad también. Claro, sería lo ideal. O sea, si ya cuentan ustedes con un proceso establecido que les funciona, sería un error dejarlo de hacer. Así que no, claro que se puede hacer y más bien ese tipo de iniciativas hay que mantenerlas, porque si no, pues todo el trabajo que se hizo antes se perdería. Así que respecto a eso, sí, claro que hay la oportunidad de hacerlo. Lo que me doy cuenta también es que, bueno, el proceso no cambiaría mucho. Como te digo, si tú deseas depositar ustedes mismos los documentos, también se lo puede hacer, ¿no? Ustedes añaden el documento aquí y se hace de forma manual como cualquier otro documento o mediante el formulario. O sea, las dos posibilidades están abiertas, ¿sí? Perfecto, perfecto. Listo, tendríamos que hacer una prueba de cómo funciona y ahí pues nos pondríamos de acuerdo también por si hay dudas, inquietudes, que lo más seguro es que sí, para sacarle provecho a esta nueva herramienta. Perfecto. Entonces, nos pueden igual consultar si tienen alguna duda, alguna inquietud. Estamos encantados de poderles asistir. Y bueno, espero que la presentación haya sido clara. Les quería hacer un último recordatorio. Al momento que ustedes abren una carpeta, van a crear, vimos el análisis general, pero recuerden que ustedes también pueden programar alertas, ¿sí? Ustedes pueden programar que los análisis no se hagan automáticamente o los que se analicen de forma automática desde que se carga. Pero también pueden activar alertas que les llegará directamente a su correo de donde activaron la cuenta cuando un documento se haya subido, lo que puede ser útil para biblioteca. Quiere decir que si ustedes envían el enlace y un estudiante ya envió, ya cargó, les llega una alerta a su correo. Entonces yo activaría esta alarma para biblioteca. También cuando la fecha de entrega haya finalizado, cada vez que un análisis haya finalizado, tal vez si no hay tantas tesis, también lo activaría para biblioteca. Claro, si tengo 50 tesis, no lo activaría porque tendré 50 correos, pero si no tienen tantas análisis mensuales de parte de los estudiantes, tal vez sería otra cosa que yo la recomendaría. Yo nunca recomiendo esto para los docentes, porque esto solo genera estrés y genera... sí, básicamente estrés, ¿no? De recibir correos de que ya se acabaron cada análisis, pero dado que biblioteca supongo que no tiene esa densidad tan grande de entregas de los estudiantes, puede ser algo útil. Y esto es cuando todos los análisis estén acabados, cuando todos los análisis de cada carpeta. Esto, tal vez ahí, yo sí lo recomendaría para docentes, ¿no? Entonces, yo sí quiero que me llegue una alerta cuando se hayan acabado los análisis de la carpeta que abrí. Quiero que me llegue una alarma, se acaban los análisis, me llega una alarma diciendo que Compilacio ha acabado de analizar todos los reportes, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente no quería irme porque hablando contigo me di cuenta que esto puede ser útil para ustedes, ¿vale? Así que bueno, igual si tienen alguna otra inquietud, no duden en contactarnos, encantados de poderles ayudar a asistir y bueno, seguimos en contacto. Perfecto, gracias. Muchas gracias a todos por su asistencia y cualquier otra duda o inquietud referente al programa, se lo puede canalizar directamente con Juan Carlos, ¿sí? Muchas gracias a todos y a ustedes también, Darío, y demás. Gracias. Encantado, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, un buen día. Perdón, Darío, un favor. Muchas gracias. El que nos compartan la grabación del video, porfa, para así mismo replicarles a los docentes. Sí, eso Edgardo normalmente se encargará de gestionar esa parte del envío de la grabación porque lo está grabando él desde su plataforma de Teams. Perfecto, entonces sí, para que le hagan llegar por favor a Juan Carlos Mangia, ¿ya?
Perfecto, perfecto. Listo, agradecidos una vez más. Buen No, día con todos. encantado. Seguimos en contacto. Suerte.